A Patricia por el lugar en el que se encuentra en este momento. Patricia Suárez, Wonder Woman, vigila tu cartera. ¿Cómo estás? Estoy fenomenal. Estás en Estoy aquí en Santander, el se puede Palacio de la contar, ¿no? Magdalena. Claro. Sí, en el Palacio de la Magdalena, en un curso de ciberfraude en Santander, aquí en la Menéndez Pelayo. Muchos expertos hablando de cómo prevenirlo, de cómo atajarlo, y la verdad es que en un entorno maravilloso. Si no has estado aquí, ven. No vamos a hablar hoy no vamos a hablar en Wonder Woman, vigila tu cartera, de fraude digital. Pues vamos a hablar, vamos a hablar de prestar mucha atención a determinados ofrecimientos que nos encontramos en Internet. Seguimos hablando con ella de nuestra cartera, de cómo gestionar nuestro dinero, y hoy quieres hablar de esos pequeños préstamos, ¿no? que nos ofrecen muchas compañías en Internet, que se piden a golpe de clic y que sin darnos cuenta nos pueden generar una deuda latente complicada de quitarnos de encima, porque parece que se nos pega y vamos arrastrando esa deuda. Así que, Patricia, empecemos por definir bien este concepto, el de mini crédito. ¿Qué características tiene? Pues lo has contado muy bien, Jaime. Son préstamos muy pequeños, por eso se llaman mini créditos. Estamos hablando de pequeñas cuantías que suelen tener 300 euros, más o menos, esa es la media, pero puede llegar hasta 2.000, 1.500, en fin, son mini créditos. La segunda característica, aparte del pequeño importe, son el plazo. Tenéis que devolver esta cantidad en un tiempo muy reducido, como mucho 90 días, 3 meses, pero la mayoría de las compañías te hacen devolverlo en un mes. Y luego, además de los plazos, hay otro plazo que es súper reducido, ya no es un mes, estamos hablando de 5 o 7 días. Incluso hay un formato que se llama el Payday Loan, que es de un día, que se utiliza sobre todo mucho cuando tu nómina no te hayas hasta que te llegue la nómina y necesitas efectivo. Este es el tema, necesitas efectivo en un corto plazo. Oye, Patricia, hacía yo referencia en la presentación a esa idea, a ese concepto de a golpe de clic, que es muy fácil, ¿no? Muy sencillo, porque normalmente este dinero rápido no lo vas a buscar a un banco, a una oficina bancaria, porque además no te lo van a dar. No, es que si vas a un banco, lo primero que te van a pedir es tu nómina, tu declaración de la renta, y como tú lo necesitas con cierta urgencia, pues la última persona que se te ocurre es el banco. Te metes en Internet y ahí te encuentras con compañías especializadas en este tipo de crédito que operan fundamentalmente, como digo, por Internet o con aplicaciones en tu móvil. Emplean un buen número de recursos a promocionarse, porque el gancho es ese, que contrates un préstamo de pequeña cuantía de una manera muy cómoda, haciendo clic en tu portátil, en tu móvil, y teniéndolo, esto es lo más importante, al instante en tu cuenta corriente. Pero claro, estamos hablando no de bancos, Patricia. ¿Qué tipo de empresas ofrecen este tipo de servicios? Se llaman entidades de crédito, no son entidades financieras porque no tienen, no recogen depósitos. La diferencia entre un banco y una entidad de crédito de estas características es que el banco tiene los depósitos de sus clientes y tiene que garantizar esa liquidez, que si tú vas al cajero puedas sacar tu dinero. Aquí no, aquí son entidades que prestan dinero, no tienen nada que ver, son prestamistas básicamente. Algunas son de gran envergadura y cuya actividad está regulada, pero hay otra que no lo está tanto. Nosotros pensamos que podrían estar más reguladas. Ahora mismo estamos debatiendo en Europa sobre la nueva directiva de crédito al consumo y aquí se está debatiendo mucho sobre si deben estar supervisadas o no. Por ejemplo, cosas que nosotros pensamos y que deberían incluirse en esta directiva, que debería haber un límite al tipo de interés de estos pequeños préstamos. Estamos hablando de TAEs muy elevadas. En otros países, como Portugal, ya hay, dependiendo del préstamo, un límite al tipo de interés, de manera que no se pueda considerar usura. Y en lo que el Gobierno tiene la facultad de hacer, esta directiva de la que estamos hablando puede, entre otras cosas, determinar si la supervisa o no, si limita estos tipos de interés o no, y nosotros estamos trabajando mucho, sobre todo para que el consumidor quede más protegido. Bueno, hasta que llegan esos cambios de los que estás hablando, y ya que has sacado el asunto, supongo que si son préstamos rápidos, así los entendemos, su precio será elevado.
Bueno, ahora te vas a sorprender, Jaime. A Ahora te vas a quedar a cuadros, porque si estamos hablando, por ejemplo, que una hipoteca, lógicamente, es a largo plazo, con una cantidad de dinero importantísima y con la garantía de tu casa, estamos más o menos ahora mismo en un 2,5, 3,5% de interés. Sacar con la tarjeta de crédito puede suponer un 18, 20% de interés. Aquí te voy a poner un ejemplo, porque las cosas se entienden bien con ejemplos. ver. Una cuantía clásica de estos préstamos, unos 300 euros, con la media del sector, que la hemos sacado desde a su fin, genera unos intereses de más de 100 euros, en concreto 103 euros. Es decir, tú coges 300 y tienes que devolver 403. Hay compañías que cobran incluso más intereses, hasta 103 euros. Hay otras que son un poco más baratas, 40 euros por prestarte esta cantidad. Pero si nos vamos a la TAE, yo te he hablado antes que una hipoteca está en el 3%, una tarjeta de crédito está en el 18-20%, pues mira, la media de estos mini préstamos está en una TAE que puede llegar al 3.400%. Hemos detectado incluso la máxima 8.300%, la más pequeña 400%. Es decir, estamos hablando de cantidades desorbitadas. ¿Y por qué se toman? Pues básicamente porque como son tan pequeños y a tan corto plazo, parece que no cuesta, que si coges 300 y devuelves 400 no te duele tanto, pero si lo pusiéramos en otras cantidades, imagínate que tomas 30.000 euros y tienes que devolver 40.000, ¿cómo te quedas? Claro. Pues te quedas congelado. Estos son este tipo de préstamos. Recuerdo, Patricia, que este concepto ya nos lo has explicado en otras ocasiones. Has hablado mucho sobre esta idea y esta forma de ofrecer dinero, ¿no? Claro, aquí sobre todo para los oyentes que nos estén escuchando, tenemos que pensar en la TAE. Hay gente que piensa que la TAE no es real y que hay que mirar la TIN, porque la TIN es la tasa de interés neta, que es realmente el tipo de interés que te están aplicando. Pero la TAE a mí me parece que es un concepto mucho más interesante y que es el que hay que mirar, porque en la TAE están metidas las comisiones, los seguros, todos estos extras. Y ahí es donde realmente vas a ver el precio del dinero. La TAE incluye todos los gastos que conlleva el préstamo, no solo el tipo de interés, sino comisiones, gastos de apertura, cancelación parcial o total. Otro elemento fundamental son la frecuencia de los pagos, porque eso nos hará abonar más o menos intereses. No es lo mismo todos los meses que cada 3 meses, que cada año. Y luego está el coste de los productos combinados, que hay veces que el préstamo te puede parecer atractivo, pero si te están intentando colocar al mismo tiempo un seguro o una alarma del hogar, pues vas a ver cómo realmente esos 300 euros te pueden salir realmente caros, que tú estás desesperado por coger dinero y al final te va a salir muy, muy caro. Hay que tener mucho cuidado y hacer muchos números. Es decir, lo que estás intentando recordarnos que esta TAE también nos sirve en el caso de los mini créditos. Mucha atención. Sí y no. Sí y no, Vale. Te voy a decir por qué. Nos sirve para hacer comparaciones, sin ninguna duda. El caso de una hipoteca, como decía antes, la hipoteca, las tarjetas de crédito, ahí nos sirve para comparar, porque se trata de un indicador que tiene en cuenta no solamente el precio, sino también el plazo y las comisiones. Y sobre todo la TAE es la tasa anual equivalente, es decir, el tipo de interés al año que te están cargando. ¿Por qué digo que sí y no? Porque en estos casos, como nunca se llega al año, son préstamos tan pequeños que, como digo, son de 1 mes, 2 meses, 3 meses como mucho, pues hablamos de TAEs de 3.000, incluso de 40.000, cuando estamos hablando de minicréditos de 7 días. Entonces, claro, comparar este tipo de préstamos con los otros pues puede resultar un poco raro y nos puede hacer sentir que no es claro, que no es comparable, ¿no? No es lo mismo una hipoteca o una tarjeta de crédito que un mini préstamo de este tipo. Así que como estamos vigilando, los lunes vigilamos la cartera de los oyentes, de los porfineros, porfineras, Patricia, te voy a pedir que nos des una serie de consejos a la hora de solicitar este tipo de mini créditos. ¿Qué debemos hacer o sobre qué debemos preguntar? Pues aquí, sobre todo, lo que tenemos que tener claro, que yo espero que la gente que nos está escuchando ya más o menos lo esté entendiendo, que tenemos que saber qué estamos contratando, cuánto dinero vamos a devolver
¿Qué significa esto? Y yo te diría que hay que tener cuidado con algunas cuestiones. Por ejemplo, por mucho que se trate de pequeñas cuantías, estos préstamos son muy caros. Son muy caros. Yo creo que le ha quedado bastante claro. La gente corre el riesgo de que si encadenas varios de estos pequeños préstamos, la deuda se te acumula sin darte cuenta como una bola de nieve, y nosotros tenemos experiencia, encontramos casos en los que vemos que ha sido muy fácil engancharse, de ir un poco tirando con estos pequeños préstamos y al final terminas siempre endeudado y siempre agobiado. Lo que parecía una solución termina siendo un agobio y terminas con nuevos préstamos saldando deudas anteriores, que no hay nada peor que puedas hacer que pedir préstamo, pedir crédito para pagar deuda. Eso es lo peor que puedes hacer. Luego, ojo, con los ganchos y los reclamos de marketing. Hay veces que te ofrecen el primer crédito a coste cero o se lanzan mensajes del tipo: te ofrecemos este préstamo aunque tengas ASNEF. ASNEF es el listado de morosos. Fíjate qué perfil, ¿no?, se está buscando cuando le dices: aunque seas moroso, yo te voy a prestar dinero. Esto es muy peligroso porque va en contra de lo que siempre decimos, dar préstamo responsable y evitar el sobreendeudamiento. Y como tercera luz de alarma, yo diría: cuidado con las penalizaciones por demora. Si tú te has comprometido a pagarlo en 1, 2 o 3 meses, asegúrate de que lo vas a poder hacer, porque a veces hay un pago fijo de 50 euros por cada día que te demores. Con lo cual, si estás hablando de un préstamo pequeño, imagínate, 50 euros cada día, te puede salir muy cara la broma si no cumples con los plazos. Mira, Patricia, ya que estamos en una época en la que, por cierto, es una fecha, un momento del año en el que estamos pensando: hemos pagado Hacienda o acabamos de pagar Hacienda, empiezan las vacaciones, uno está pensando en una escapada, pero la reparación del coche o algún tipo de daño en la vivienda nos ha comido los ahorros y vamos justitos. Claro, algunas personas pueden recurrir a esto de lo que estamos hablando, pero ¿qué consejos das tú? ¿Cómo debemos actuar cuando, a pesar de todo, queremos, respirar un poco ahora en el verano? Pues yo que diría, después de todo lo que hemos escuchado, que este tipo de préstamos debería ser nuestra última opción, o casi te diría, espero que nunca nadie de los que nos esté oyendo tenga que recurrir a ellos, porque eso significa que está en una situación muy complicada. Lo segundo, que paremos un poco y que realmente nos preguntásemos: ¿me puedo costear ese crédito? ¿Me vale la pena? ¿Cuánto me va a costar? ¿Podré devolverlo sin comprometer mis ingresos a futuro? Porque siempre hablamos de la cuesta de enero, pero la cuesta de septiembre también está ahí. ¿Qué precio tiene este préstamo? Comparar productos, darnos cuenta que a lo mejor esta es la opción más cara de todas, que a lo mejor, pues para irnos de vacaciones, que nos hace falta tomar un poco de aire, deberíamos tomar una opción mucho más barata, aunque tardemos un poquito más, unos días más en que nos lo den, que no sea tan inmediato. Y para terminar, no me gustaría poner foco solo en el usuario, también realmente en quien presta, ¿no? El concepto de préstamo responsable, que es un mandato del Banco de España, se aplica a las entidades y compañías que prestan y se puede resumir así: se tiene que hacer una evaluación rigurosa de la solvencia del cliente, es decir, comprobar que realmente esa persona nos puede devolver. Se tiene que ser transparente en la información, la entidad tiene que ofrecer a su cliente cuánto le va a costar, en qué plazo lo paga, qué consecuencias tiene. La adecuación del producto. El préstamo muchas veces no se adecua a las necesidades del cliente. Esto es importante que la entidad tenga muy claro, que como prestamista responsable no debe ofrecer algo que no es lo más adecuado. Evitar, esto de verdad me encantaría que aquí alguna entidad nos escuchase, evitar la venta forzada de productos vinculados. Muchas veces se colocan productos que de verdad que al cliente no le hacen falta y solamente se piensa en ganar dinero. Y sobre todo, fundamental, cumplimiento legal y normativo. Se tienen que respetar las reglas del juego y no imponer cláusulas abusivas a los usuarios. Wonder Woman, ¿hasta cuándo estás ahí? ¿Hasta cuándo estás en Santander? Me voy ya estoy volviendo para Madrid. Ahora en media hora me voy a Madrid. O sea, el curso. Sí, ya me voy. El curso, el evento relacionado ¿con qué era? Ciberseguridad, sí, con ciberseguridad. ¿Ya te vuelves? ¿No te puedes quedar? Aunque sea el lunes. No, pero bueno, yo tengo que decirte, Jaime, Nora, la verdad que me vine el sábado.
Entonces ya he disfrutado unos días y ahora ya me vuelvo al calor de Vuélvete la estepa a madrileña, Madrid, que hay a sufrir como mucha todos. tarea aquí. Te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte, Jaime.